Nuevo gente del canal, hoy estamos de vuelta con una nueva historia para el canal. Cabe decir que esta historia no es mía, la estoy tomando prestada de una página de fanficción. El creador aprueba que usemos la historia siempre y cuando le demos el crédito a él. El nombre del creador es Belzador. Pueden encontrar su historia en fanficción con el título de Un horizonte diferente. Sin más que aclarar, vamos con la historia. Prólogo. En la vastedad del continuo temporal, donde la coherencia y la secuencia lógica son la esencia misma del universo, surge una anomalía sin precedentes. Un suceso que desafía las leyes fundamentales del tiempo, como una grieta en el tejido mismo de la realidad, un suceso que se manifiesta como un remolino de energía distorsionada, un torbellino caótico que devora los eventos pasados, presentes y futuros. Dentro de esta vorágine temporal, se entrelazan momentos que jamás deberían converger, creando una amalgama de realidades que desafía toda comprensión y lógica. Dicha anomalía ocurre en ocasiones menos inesperadas y en situaciones a veces críticas. Y estaba a punto de ocurrir durante el clímax de la batalla contra el ser que decidió que lo mejor era exterminar a los humanos. Cuando el Kaiosama con ínfulas de grandeza vio que su plan se había arruinado para siempre, optó por fusionar su ser con el universo. Los guerreros que le hicieron frente decidieron invocar al soberano de los 12 universos, ignorando que quizás la cura podría ser peor que la enfermedad. Pero cuando estás en un gran predicamento, ¿qué otra opción puedes tener? Y bien, Zenosama, ¿qué opinas? ¿No es mejor que te deshagas de él?, preguntó Goku con una sonrisa casual mientras señalaba al cielo adornado por las siniestras expresiones del dios falso. Zenosama observaba al horizonte. Tienes razón, respondió la pequeña deidad con un tono taciturno e inquietante, me desharé de él. Zenosama, tan inocente como implacable, decidió que la mejor solución para borrar y nunca ver más a ese ser fastidioso era aniquilar la existencia misma del universo 7 de dicha línea temporal. Una vez dicho esto, Zenosama levantó sus brazos y comenzó a levitar lentamente, concentrando una cantidad irreal de poder. Hasta alguien como Goku comprendió el verdadero significado de las palabras del dios y lo que en verdad pretendía hacer. Rápido, suban todos a la máquina del tiempo, dijo Goku con urgencia evidente en su voz. Ustedes también. Goku se había dirigido a los supremos Kaiosamas de sus respectivos universos. Váyanse de aquí cuanto antes. Su excelencia, se dirigió Jin a su similar del universo 10. Gowasu asintió en señal afirmativa, así que sin decir nada más desaparecieron en un destello junto con sus anillos del tiempo, volviendo a la línea de tiempo a la que pertenecían. La pequeña deidad continuaba elevándose en los aires, haciendo que la tensión en el aire creciera mientras Bulma preparaba la máquina del tiempo, se preparaba para partir. Los presentes restantes rápidamente subieron a bordo sin cuestionar la situación, se apresuraron a subir a la máquina del tiempo, mientras el cielo se oscurecía con la inminencia del borrado universal. Bulma, con su experiencia y habilidad técnica, coordinaba cada movimiento para asegurar la partida segura. La compuerta se cerró con un chasquido, encapsulando a los dos viajeros del futuro y a la científica, mientras que los dos Saiyajin de raza pura se aferraron de los laterales de la máquina. Justo cuando Zenosama lanzó su devastador ataque, la máquina del tiempo había encendido motores y desapareció del lugar. Desafortunadamente, el ataque de Zenosama había logrado golpear la máquina del tiempo, dejando marcas evidentes en su estructura. Un estruendo resonó a medida que el tejido del espacio-tiempo, donde la máquina tenía trazada su ruta, se desgarraba ante el poder descomunal del dios destructor. ¿Qué está pasando?, preguntó Mai cuando la máquina emprendió el viaje y se vieron rodeados de vórtices extraños. Su respuesta no se hizo esperar cuando la máquina comenzó a emitir una alerta mientras la anomalía causada por el dios estaba manifestándose. Caution warning, caution warning, caution warning. Bulma, a pesar de los daños, mantuvo la compostura y continuó tecleando con determinación. La nave temblaba con fuerza, y la luz que rodeaba la máquina del tiempo titilaba, indicando las turbulencias que enfrentaban. Es grave, ¿verdad?, decía Trunks al ver los daños de la máquina. Lo resolveré, fue todo lo que dijo Bulma mientras veía los daños y tecleaba con velocidad en el panel. En un instante crítico, la compuerta donde se encontraba Bulma se rompió, exponiéndola a la vorágine de vórtices que se extendían a su alrededor. Sin tiempo para reaccionar, uno de los vórtices la absorbió, llevándola hacia lo desconocido. Los paneles de control de la máquina del tiempo parpadearon con luces rojas intermitentes, indicando la gravedad de la situación. Bulma, con un ceño fruncido,
Redobló sus esfuerzos para mantener el control de la nave mientras el mensaje de advertencia resonaba en la cabina. En medio de este caos dimensional, la voz robótica resonó nuevamente. Critical status, critical status, critical status. Mierda, esto se está poniendo mucho peor, dijo Bulma mientras tecleaba en el panel buscando las soluciones posibles y la máquina las denegaba todas. La máquina comenzaba a tener turbulencias haciendo que ellos se tambaleasen un poco. Bulma, a este ritmo no duraremos mucho, exclamó Mai, agarrándose a cualquier punto de sujeción disponible mientras la máquina temblaba. Lo sé, pero la máquina no está respondiendo a nada de lo que intento, respondió Bulma, frunciendo el ceño mientras sus dedos tecleaban velozmente sobre el panel de control. El caos continuaba a su alrededor, los vórtices se multiplicaban y la voz robótica insistía con su mensaje de critical status. Trunks observó a Bulma con preocupación, sintiendo la impotencia de la situación. ¿Hay algo que podamos hacer?, preguntó Trunks, luchando por mantener el equilibrio en la cabina en constante agitación. Bulma soltó un suspiro frustrado antes de responder, no lo sé, Trunks. Aún no nos hemos desviado del curso, pero me preocupan las grietas anormales que están fuera de cualquier parámetro que haya encontrado antes. La turbulencia aumentaba, y la incertidumbre pesaba en el aire mientras padre e hijo enfrentaban juntos la tormenta temporal que amenazaba con consumirlos. De repente a Bulma se le había ocurrido una idea mientras observa las reservas de energía de un compartimiento secundario. Trunks, intenta usar tu ki para crear un campo de fuerza alrededor de la máquina, exclamó Bulma, levantando la voz para hacerse oír sobre el tumulto. Yo aumentaré la potencia en las turbinas para evitar que la máquina sea absorbida por esos vórtices. Trunks asintió, centrando su concentración mientras se aferraba a la idea de su madre. Después de un momento de conexión con su energía interna, extendió sus manos hacia la cabina y liberó su ki en un esfuerzo por formar una barrera protectora. Al mismo tiempo que Bulma sacaba una cápsula donde había energía de reserva por si se daban estos casos especiales. La voz robótica resonó en la cabina cuando Bulma insertó la reserva de energía mientras tecleaba el comando para que la máquina viajara mucho más rápido y pudieran salir de esa situación anómala. Thrusters activating 30 seconds remaining. El conteo regresivo comenzó mientras la máquina del tiempo se preparaba para reanudar su curso a través del espacio-tiempo. 30, 29, 28. La tensión en la cabina aumentaba con cada número pronunciado por la voz automatizada. Bulma, aún afectada por la escena que acababa de presenciar, se aferraba a cualquier punto de sujeción disponible, con la mirada fija en el curso que la máquina debía seguir para que pudieran regresar de vuelta al presente. Saldremos de esta, te lo prometo, dijo Bulma observando a la joven, quien asintió con determinación, encontrando esperanza en la determinación de ella. En un giro repentino, la máquina del tiempo experimentó otra turbulencia intensa. El campo de fuerza creado por Trunks comenzó a debilitarse, dejando a la cabina vulnerable a las fuerzas caóticas que los rodeaban. Bulma observaba con preocupación mientras los indicadores en el panel de control parpadeaban en rojo. En ese momento crítico, nuevamente unos relámpagos se manifestaron abriendo otro boquete que esta vez estuvo peligrosamente cerca de la parte rota de la compuerta. La fuerza gravitacional era intensa y poco a poco estaba a punto de llevarse a Bulma hacia su oscuro y aterrador interior, pero Mai, actuando con rapidez, se abalanzó sobre Bulma, la tomó del brazo y la apartó del peligro inminente. 10, 9, 8. La vocecita de la máquina no ayudaba mucho más aun cuando una situación de este calibre se hacía presente, pues tanto madre como hijo observaban con temor cómo Mai levitaba a causa de la atracción gravitacional del vórtice que comenzaba a aumentar poco a poco. Sin pensárselo dos veces, Trunks acudiría en su auxilio. Aquellos momentos tensos, Bulma vio con impotencia a su hijo, quien sonreía mientras dejaba un pequeño campo de energía que le separaba de ella para que la gravedad no se la llevara. Madre, lo siento, susurró él con un tono dulce mientras la gravedad del vórtice comenzaba a reclamar a su segunda víctima. 3, 2, fue lo último que Bulma escuchó antes de que el cuerpo del joven fuera succionado lentamente. Con lágrimas en los ojos, Bulma observó la dantesca escena de su hijo yéndose, probablemente para siempre de su vida, mientras la máquina llegaba al conteo final. 1, 0 ignition. Trunks.
sin poder contener su dolor, y gritó el nombre de su hijo mientras la máquina del tiempo escapaba de los vórtices, llevándolos hacia lo desconocido. El grito desgarrador resonó en la cabina, una expresión de desesperación y pérdida en medio de la travesía tumultuosa a través del espacio-tiempo. Dentro del vórtice caótico, Trunks canalizó su ki con determinación y se transformó en Super Saiyan Rage. La energía ardiente envolvía su figura mientras avanzaba con velocidad mejorada hacia donde Mai era arrastrada. «Mai, aguanta», exclamó Trunks con vehemencia, su voz resonando entre las corrientes tumultuosas del vórtice. Una energía ardiente lo envolvió, y en un destello, se transformó en Super Saiyan Rage. Sin perder el tiempo usó la fuerza del Super Saiyan Rage, para alcanzar a Mai en un destello de velocidad, envolviéndola con sus brazos. Bastó con sentir el calor de la chica para darse cuenta que aunque estaba inconsciente aún estaba con vida, y con esa resolución se propuso a proteger a la chica con todo su ser. La intensidad de la transformación brillaba en sus ojos mientras se aferraba a ella, desafiando las fuerzas incontrolables del vórtice. «No dejaré que te pase nada», afirmó Trunks, su voz resonando con determinación y furia contenida, mientras abrazaba a la chica en forma de protección, pues comenzaba a sentir el caos del vórtice donde estaban viajando. La sensación de ser aplastado por las fuerzas voraces del vórtice era abrumadora para Trunks. Cada partícula de su ser parecía ser sometida a una presión extrema, como si estuviera siendo absorbido por un agujero negro en el espacio-tiempo. A pesar de la intensidad del tormentoso viaje, Trunks reunía todas sus fuerzas, luchando contra la opresión abrumadora para proteger a Mai, quien yacía inconsciente en sus brazos. Y cuando creyó que la situación no podría empeorar, se dio cuenta que las fuerzas de marea gravitacional que los absorbió, eran extremadamente intensas, que sintió como su cuerpo comenzaba a ser comprimido, y pese a que estaba transformado en SSJ Rage, era todo un reto luchar con la fuerza gravitacional de dicho vórtice. En ese momento angustioso, recordó las enseñanzas de su madre sobre el fenómeno de la espaguetización. Las explicaciones detalladas de Bulma durante tiempos de paz resonaron en su mente. Entendió que, incluso en su estado de máximo poder, luchar contra la fuerza gravitacional del vórtice era un desafío monumental. Las palabras de su madre resonaron: el universo podía ser extremadamente cruel, y ellos eran meras partículas en la vastedad insondable del cosmos. Trunks se aferró a la determinación, recordando las lecciones de su madre mientras enfrentaba las adversidades del vórtice, donde la compresión amenazaba con desgarrar incluso a un guerrero Saiyajin. En medio de la lucha contra las fuerzas destructivas, comprendió la brutal realidad del universo y la fragilidad de su existencia en medio de la inmensidad cósmica. Con su ki concentrado y su transformación en Super Saiyan Rage, Trunks resistió tenazmente las fuerzas que intentaban aplastarlo. Cada fibra de su ser se convirtió en un faro de resistencia contra aquella fuerza incomprensible para él, desafiando las expectativas y negándose a someterse al destino cruel que parecía acecharlos. Aunque el vórtice temporal ejercía su poder sin piedad, Trunks se mantuvo firme, canalizando la fuerza interior que lo impulsaba a superar cualquier adversidad. En medio del caos cósmico, su determinación de sobrevivir junto a Mai no mermó, y pese a que todo le jugaba en su contra, no dejaría que fuerzas destructivas lo doblegaran. Lugar desconocido en algún punto del mediodía. Se encontraba una chica hermosa, cuya apariencia era de una joven a punto de llegar a sus 20, con cabello negro recogido en coletas gemelas y ojos azules, tarareando una canción de lo que podría ser un anime de chicas mágicas. ¿Por qué se llega a esa conclusión? Pues la chica vestía un cosplay distintivo de lo que se describe una chica mágica de la cultura otaku, aparte de que tenía en su posesión un cetro descaradamente plagiado de Sakura Card Captor. «Fiu, vaya, sí que era mucho trabajo», decía ella con un tono infantil mientras acomodaba los papeles de forma ordenada mientras comenzaba a tararear de nuevo. Esto era cosa rara, ya que la chica era conocida por evitar sus deberes para perder el tiempo y dedicarlo mayormente a su afición. La alegre melodía se vio abruptamente interrumpida cuando, de repente, un estruendoso relámpago sacudió la tierra con un ruido anormalmente fuerte, posiblemente lo más atronador que había escuchado en toda su vida. De inmediato, se aproximó a la ventana para averiguar la causa de tal conmoción. Al asomarse, se percató de que el cielo comenzaba a teñirse de tonos púrpuras, rompiendo la monotonía del día. La atención de Serafal abandonó su trabajo para dirigirse a la ventana, donde presenció el espectáculo celestial en desarrollo.
Las nubes se arremolinaban formando una especie de espejo, y de él emergió un cometa de color dorado que resplandecía intensamente. Este cometa se desplazaba a una velocidad vertiginosa, dando la impresión de que se dirigía directamente hacia el castillo donde ella se encontraba. Sin perder el tiempo, ella extendió sus manos hacia arriba y un círculo mágico de color azul se materializó. Pero al ver el cometa más de cerca notó que este estaba dirigiéndose hacia una zona montañosa que se encontraba a unos kilómetros del castillo. Al impactar, generó una fuerza colosal seguida de una explosión de magnitudes gigantescas que sacudió todo en su entorno. El castillo tembló violentamente ante el impacto del cometa dorado, y una onda expansiva se propagó desde el epicentro. La chica, aún en su oficina, fue testigo de la magnitud del fenómeno cósmico. La luz intensa y el estruendo resonaron a través de las paredes del castillo, haciendo que la joven se apresurara a acercarse a la ventana para observar la escena que se desarrollaba afuera. Serafal, un hombre apuesto que parece estar en sus primeros 20 años, cuyo cabello carmesí llegaba hasta los hombros y era poseedor de unos enigmáticos ojos azules, entraba al despacho de la joven conocida ahora como Serafal. ¿Te encuentras bien? Sir Chan, dijo ella al observar a su compañero, cuya expresión era de alarma. ¿También lo notaste? Sí, respondió él. Me encontraba dando un paseo por los jardines cuando de repente vi el cielo tomando un color púrpura y salió esa cosa disparada. Ambos dirigieron su atención hacia la ventana, hacia el horizonte donde había impactado dicho cometa y donde una nube en forma de hongo se hacía presente en dicho lugar. Cometas cayendo en el inframundo, esto no me da buena espina, declaró Sir sintiendo inquietud. Serafal, prepara una cuadrilla de soldados. Necesitamos obtener respuestas sobre lo que causó el impacto del cometa dorado. Debemos investigar esto de inmediato. La extrañeza de la situación radicaba en que en el inframundo no ocurrían estos fenómenos. Este lugar era mágico y se suponía que eventos como la caída de cometas debían acontecer en el mundo terrenal, no en este reino. Este hecho encendió las alarmas de Sir haciéndolo percibir que algo extraordinario y potencialmente peligroso estaba ocurriendo. ¿Crees que Ajuka y Falbiun ya están al tanto de esto? Sir caminando a su lado con paso decidido, respondió. Probablemente ya estén yendo a investigar. Conociéndolos, no perderían tiempo en abordar una situación como esta. No perdamos más el tiempo. Jai. Siguiendo las indicaciones de Sir Serafal se apresuró a organizar una cuadrilla de soldados, seleccionando a los más capacitados y preparados para enfrentar lo desconocido. Mientras tanto, en el lugar del impacto del cometa dorado, Sir se encaminó junto a ella hacia la zona montañosa, listos para descubrir los misterios que rodeaban este fenómeno cósmico. A medida que se acercaban, el ambiente se volvía más tenso, como si la misma realidad estuviera alterada por la presencia de ese cometa mágico. La cuadrilla de soldados, liderada por Serafal, se mantenía alerta ante cualquier peligro inminente. Al llegar al lugar del impacto, se encontraron con un paisaje deslumbrante y a la vez desconcertante. El cometa dorado había dejado una marca visible en la Tierra, creando un cráter rodeado de destellos mágicos. Sir examinó la escena con detenimiento, evaluando la magnitud del suceso. Mientras tanto, Serafal daba órdenes a sus soldados para explorar la zona y recopilar información crucial. Al examinar con detenimiento, Sir se percató de que la figura herida era un joven de cabello azul. Su apariencia dejaba entrever las secuelas del impacto del cometa, manifestándose en la ropa destrozada del joven, las heridas abiertas, hematomas y sangre que lo cubría casi por completo. Era evidente que el joven había sufrido graves consecuencias, con signos de pérdida considerable de sangre. Las preocupaciones de Sir se intensificaron al contemplar el estado crítico en el que se encontraba el joven y que posiblemente esté al borde de la muerte. Notó la espada, cuya hoja desprendían una energía mística que llenaba el ambiente con una luminiscencia tenue pero enigmática. Sir Sama habló un soldado con respeto, captando la atención del pelirrojo y sacándolo de sus pensamientos. ¿Averiguaste cómo está la joven? El soldado asintió con seriedad. La joven tiene algunas fracturas, pero por fortuna se encuentra estable. No obstante, su condición requerirá cuidados y atención médica adecuada. Las fracturas parecen ser el resultado del impacto, pero no hay señales de lesiones más graves, informaba el soldado al joven pelirrojo que se mantenía pensativo. ¿Desea dar alguna instrucción, Sir Sama?
Parece ser que este chico hizo todo lo posible para que esta joven no sufriera mucho daño, comentó Serafal, con un tono de admiración en su voz mientras observaba al joven cuyas heridas eran de gravedad. Una acción heroica que no muchos están dispuestos a hacer hoy en día, dijo Sir Zetch, sintiendo empatía por la situación del joven. Serafal se acercó más al chico herido, examinando las heridas con detenimiento. En ese caso, lo llevaré al hospital de mi padre. Allí recibirán la mejor atención posible para su pronta recuperación, propuso Serafal, mostrando una determinación compasiva. Eso sería lo más conveniente, asintió Sir Zetch, agradecido por la disposición de Serafal. Asegúrate de informar a los médicos sobre las circunstancias del accidente para que puedan brindarle el tratamiento adecuado. Serafal asintió con determinación y se dispuso a llevar al joven a recibir atención médica, mientras Sir Zetch observaba la escena con una expresión reflexiva. Muy bien, exploraré la zona para ver si no hay más remanentes de este fenómeno y hacer el recuento de daños. Nos veremos más tarde, Sera-chan. Hai, Sir Chan, sonrió ella con su característica actitud optimista, despidiéndose del pelirrojo mientras él se marchaba con su cuadrilla para explorar los alrededores. Cuando Sir Zetch ya se había alejado, la expresión de la joven cambió radicalmente, mostrando signos de angustia y preocupación. Esta sensación, murmuró ella de manera afligida, observando al joven con temor, no me gusta. A pesar de no conocer la identidad del joven ni las circunstancias exactas que lo llevaron hasta allí, una extraña conexión con la situación y una sombra de temor se apoderaban de Serafal. Era como si la presencia del joven trajera consigo un aura de misterio y peligro que la llenaba de inquietud. No entendía por qué sentía ese miedo visceral, pero la incertidumbre de lo desconocido le generaba una sensación de vulnerabilidad que la impulsaba a buscar respuestas. Antes de llevarlo al hospital, Serafal se detuvo por un momento, con la mirada perdida en el rostro del joven, tratando de comprender la naturaleza de ese temor que la envolvía. Y no era para menos, reconsideró seriamente dejar al joven a su suerte y dejar que la madre naturaleza decidiera su destino. El temor era latente, como una sombra que la envolvía en dudas e incertidumbre. Sin embargo, una virtud arraigada en su ser se alzó, recordándole su propósito de ayudar a aquellos que más lo necesitaban, siempre que sus capacidades se lo permitieran. Aunque la posibilidad de que el joven pudiera representar algún tipo de amenaza cruzó por su mente, Serafal no estaba dispuesta a abandonar sus principios altruistas. Además, confiaba en que, si la situación tomaba un giro inesperado, sus propios poderes serían suficientes para hacer frente a cualquier desafío. Aunque no estaba muy segura del todo. La incertidumbre ya se había plantado en lo más profundo de su ser y esperaba a germinar tarde o temprano, encontrándose en una encrucijada moral. El miedo y la determinación chocaban en su interior mientras contemplaba al joven herido, decidida a llevarlo al hospital, pero con una sombra de duda que persistía en su mente. Serafal fue sacada de sus cavilaciones por la voz respetuosa de un soldado que buscaba su orientación. Serafal-sama, llamó el soldado. Respondió ella, un tanto desconcertada. ¿Qué desea que hagamos?, preguntó el soldado, mostrando su disposición. Decidiendo dejar de lado sus dudas momentáneamente, Serafal tomó una decisión práctica, centrando su atención en la acción inmediata. Traigan una cápsula médica y llévenlo al hospital Sitri lo más rápido posible, ordenó con determinación. El soldado asintió con un jai y se apresuró a cumplir la tarea encomendada por su soberana. Serafal observó con atención mientras los soldados acomodaban con cuidado al joven para ser trasladado en una cápsula médica hacia el hospital Sitri. Sus ojos seguían cada movimiento, y aunque las dudas persistían en su mente, la determinación de brindar ayuda prevalecía en su actuar. Universo 7, línea del presente. Cuando finalmente la máquina del tiempo emergió en la línea temporal, Goku, aún afectado por la intensidad de la experiencia, se volvió hacia Vegeta con una expresión de confusión. Chispas, eso sí estuvo intenso, pero lo bueno es que terminó, dijo Goku, mientras admiraba el paisaje de su línea temporal. Oye Vegeta, ¿tú sabes qué fue lo que ocurrió? Porque siempre esperas a que yo te explique todo. Vegeta, con su habitual aspereza. Su tono reflejaba tanto desconcierto como reticencia a admitir la falta de comprensión sobre lo ocurrido.
La incertidumbre persistía en la cabina mientras los guerreros procesaban los eventos impactantes que habían vivido. La máquina del tiempo se había convertido en su vehículo a través de dimensiones turbulentas, y las preguntas sin respuesta llenaban el espacio mientras continuaban su travesía temporal. Vegeta, notando los daños visibles en la máquina del tiempo, se sorprendió ante la magnitud del deterioro. Sin perder tiempo, se movió rápidamente hacia la cabina principal, examinando los controles y los paneles afectados. «Maldición», exclamó Vegeta mientras evaluaba la extensión de los daños. Su expresión se tornó más seria al darse cuenta de la gravedad de la situación. Voló rápidamente hacia la cabina. No podía ver mucho, y lo más perturbador es que solo sentía el ki de su esposa. Con la brusquedad que tanto le caracterizaba, arrancó lo que quedaba de la compuerta. Cuando el humo se disipó, frunció el ceño con preocupación al percatarse de la mirada ensombrecida en el rostro de su esposa. «Bulma», exclamó Vegeta al entrar a la cabina. No pudo evitar suspirar de alivio al comprobar que estaba bien, pero dicho alivio se esfumó de inmediato debido a la incógnita que acontecía ahora. «¿Dónde están Trunks y la mocosa?». La única respuesta que recibió fueron las lágrimas de su esposa resbalando por sus mejillas, revelando la trágica pérdida que acababan de sufrir. Fin del prólogo. Ha llegado el fin del prólogo. A partir de la siguiente actualización los capítulos serán más largos. Me encantaría saber qué es lo que piensan. Cualquier review será bienvenido pues eso me motiva a seguir escribiendo. Como dije antes tenía muchas ideas lo cual será más fácil que actualice por semana, tal como lo hacen los mangakas. Adoptaré la medida de explicar conceptos que puedan llegar a ser confusos para que la historia sea más amena de leer. Espero les guste esta nueva perspectiva. Dejaré la historia en el área de Dragon Ball Z para poder captar la atención de suficientes lectores ya cuye este es un fando activo. Cuando la historia sea lo suficientemente reconocida, cambiaré el label a crossover con High School DxD. Hasta el próximo capítulo.